¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando la fama, el dinero y el poder chocan con el crimen? Algunas de las estrellas más brillantes de Hollywood no solo cayeron en desgracia, sino que terminaron tras las rejas cumpliendo condenas que pocos podrían imaginar. Mientras muchos famosos logran recuperarse del escándalo, estos jamás tuvieron esa oportunidad. Su fama no pudo comprarles la libertad, y sus nombres antes símbolo de éxito ahora evocan tragedia, traición y arrepentimiento. En este video revelaremos las impactantes historias de quienes aún se pudren en prisión en 2025, desde leyendas del deporte hasta íconos del cine. Prepárate para descubrir quiénes son, qué hicieron, y cómo su caída se convirtió en una de las lecciones más oscuras de Hollywood. R. Kelly, alguna vez conocido como el rey del R&B, fue uno de los artistas más influyentes de las décadas de 1990 y 2000. Con éxitos como I Believe I Can Fly Ignition Remix y Step in the Name of Love, conquistó al mundo con su voz poderosa y su talento como compositor. Su música inspiró a millones y le convirtió en un símbolo de éxito dentro de la cultura afroamericana. Sin embargo, detrás de ese brillo artístico se escondía una realidad profundamente oscura. Durante años, Kelly utilizó su fama y poder para manipular, controlar y abusar de mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de edad. Varias víctimas permanecieron en silencio durante décadas, mientras el público seguía venerando al artista. Todo cambió con el estreno del documental Surviving R. Kelly, que reveló el alcance de sus crímenes y sacudió a la industria musical. En 2022, tras un largo proceso judicial, el Tribunal Federal de Estados Unidos lo condenó a 30 años de prisión por delitos de abuso sexual, tráfico de personas y corrupción de menores. La sentencia marcó el final definitivo de su carrera y la caída estrepitosa de una figura que alguna vez pareció intocable. La historia de R. Kelly es una advertencia contundente sobre los peligros del poder sin límites y la corrupción moral. Su legado musical quedó manchado para siempre, recordándonos que ningún talento puede justificar el abuso ni el sufrimiento humano. Harvey Weinstein, el productor que alguna vez fue considerado uno de los hombres más poderosos de Hollywood. Parecía tener el toque de Midas, cualquier proyecto en el que participaba se convertía en oro. Fundador de Miramax y responsable de lanzar películas icónicas como Pulp Fiction, Shakespeare in Love o El paciente inglés. Su nombre era sinónimo de éxito, prestigio y premios Oscar. Sin embargo, detrás de esa fachada de genio cinematográfico se escondía una historia de abuso, manipulación y miedo. En 2017, una avalancha de denuncias de acoso y agresión sexual destapó su verdadero rostro, dando inicio al movimiento Me Too, que cambió para siempre la industria del entretenimiento. Decenas de mujeres, desde actrices hasta asistentes de producción, rompieron el silencio y relataron las humillaciones y abusos sufridos a manos de Weinstein, quien durante décadas había usado su poder para intimidar y silenciar a las víctimas. En 2020, un tribunal de Nueva York lo condenó a 23 años de prisión por violación y agresión sexual. 2 años más tarde, en Los Ángeles, recibió una nueva condena de 16 años, asegurando que pasará el resto de su vida tras las rejas. Su caída simboliza el fin de una era en la que el poder absoluto parecía estar por encima de la ley. Hoy Harvey Weinstein ya no es el temido magnate del cine, sino un prisionero más, un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Su historia representa una advertencia moral y una victoria para todas las mujeres que tuvieron el valor de decir la verdad. Danny Masterson, recordado por muchos como el carismático Hyde de la popular serie That 70's Show, fue durante años una de las figuras más queridas de la televisión estadounidense.
Con su sonrisa traviesa y su talento para la comedia, conquistó al público y se convirtió en un símbolo de éxito juvenil en los años 2000. Sin embargo, detrás de esa imagen amable, se escondía una realidad que con el tiempo acabaría destruyendo su carrera y su reputación. A partir de 2017, varias mujeres se atrevieron a denunciarlo por agresión sexual, hechos que según ellas ocurrieron entre 2001 y 2003. Las acusaciones sacudieron Hollywood especialmente porque Masterson pertenecía a la Iglesia de la Cienciología, una organización que según las víctimas intentó silenciarlas durante años. El juicio seguido por todo el país reveló un patrón de abuso y manipulación que contrastaba brutalmente con la imagen pública del actor. En 2023, Danny Masterson fue declarado culpable de 2 cargos de violación y condenado a 30 años a cadena perpetua en una prisión estatal de California. La sentencia marcó el final definitivo de su carrera y lo transformó de ídolo televisivo en símbolo de caída moral. Su historia es una dura lección sobre las consecuencias del abuso de poder y la importancia del coraje de las víctimas que se atreven a hablar. Masterson pasó de ser una estrella admirada a un prisionero olvidado, recordándonos que ningún brillo de fama puede proteger a quien viola la ley. Bill Cosby. Bill Cosby, durante décadas conocido como el Padre de América, fue una de las figuras más queridas y respetadas del entretenimiento estadounidense. Con su serie The Cosby Show, se convirtió en un símbolo de humor familiar, valores tradicionales y éxito afroamericano en la televisión. Su imagen pública representaba confianza, sabiduría y cariño paternal para millones de espectadores. Sin embargo, esa fachada ejemplar se derrumbó cuando decenas de mujeres rompieron el silencio y lo acusaron de abuso sexual, revelando un patrón de conducta perturbador que se había mantenido oculto durante más de 40 años. En 2018, tras un mediático proceso judicial, Bill Cosby fue declarado culpable de 3 cargos de agresión sexual agravada contra Andrea Constand, uno de los casos más representativos de las múltiples denuncias en su contra. La sentencia fue de 3 a 10 años de prisión, convirtiéndolo en el primer gran icono del entretenimiento condenado durante la era del movimiento #MeToo. La noticia conmocionó a la opinión pública y marcó un antes y un después en la lucha contra el abuso de poder en la industria del espectáculo. En 2021, el Tribunal Supremo de Pensilvania anuló su condena por un tecnicismo procesal, y Cosby fue liberado después de cumplir algo más de 2 años en prisión. A pesar de ello, su reputación quedó destruida para siempre. La caída de Bill Cosby es una dolorosa advertencia sobre cómo la fama y el poder pueden ocultar los peores comportamientos humanos. Ninguna carrera, por brillante que sea, puede resistir el peso de la verdad cuando finalmente sale a la luz. O.J. Simpson. O.J. Simpson, alguna vez considerado un héroe nacional en Estados Unidos, brilló como una de las grandes estrellas del fútbol americano antes de triunfar también en Hollywood. Con su carisma, talento y sonrisa contagiosa, logró convertirse en un icono del deporte y del entretenimiento durante las décadas de 1970 y 1980. Sin embargo, su vida dio un giro trágico y oscuro en 1994, cuando su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman fueron brutalmente asesinados frente a su casa en Los Ángeles. El caso se convirtió en uno de los juicios más mediáticos de la historia moderna. En 1995, tras meses de cobertura televisiva y una defensa legal sin precedentes, Simpson fue absuelto de los cargos de asesinato, una decisión que dividió profundamente a la sociedad estadounidense. Aún así, en 1997, un tribunal civil lo declaró responsable de las muertes y lo condenó a pagar más de $30 millones en daños a las familias de las víctimas. Su vida continuó marcada por la polémica. En 2008, O.J. Simpson fue condenado por robo a mano armada y secuestro durante un incidente en un hotel de Las Vegas. Cumplió 9 años de prisión antes de obtener la libertad condicional en 2017. La historia de O.J. Simpson
Sigue siendo uno de los capítulos más oscuros y complejos de la cultura estadounidense, la caída de un ídolo que pasó de la gloria deportiva a la infamia judicial. Su caso continúa generando debates sobre la justicia, el poder de los medios y la delgada línea entre la fama y la tragedia. Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes fue durante un tiempo el rostro del futuro de la tecnología médica. Fundadora de Theranos, una startup que prometía revolucionar los análisis de sangre, se convirtió en la mujer más joven en alcanzar el estatus de multimillonaria por cuenta propia. Con su voz grave, su mirada segura y su característico suéter negro de cuello alto, recordaba a Steve Jobs y proyectaba una imagen de genio visionaria. Su empresa afirmaba poder realizar cientos de pruebas con solo una gota de sangre, una idea que sedujo a políticos empresarios y hasta al ejército estadounidense, generando inversiones por cientos de millones de dólares. Pero el sueño se transformó pronto en pesadilla. En 2015, una investigación periodística del Wall Street Journal reveló que la tecnología de Theranos no funcionaba y que los resultados de las pruebas eran inexactos o directamente falsos. Aquello marcó el principio del fin. En 2018, la empresa se disolvió y Holmes fue acusada de fraude y conspiración por engañar a inversores y pacientes. En 2022, un tribunal federal la declaró culpable de 4 cargos de fraude y la condenó a más de 11 años de prisión. Su caída fue tan espectacular como su ascenso, convirtiéndose en una advertencia para Silicon Valley y para todos aquellos que confunden la ambición con la verdad. Elizabeth Holmes pasó de ser una visionaria admirada a un símbolo del engaño corporativo. Su historia refleja los peligros del exceso de confianza, la falta de ética y el culto a la personalidad en el mundo tecnológico moderno. Aaron Hernández fue en su momento una de las estrellas más prometedoras del fútbol americano. Con apenas 23 años había firmado un contrato millonario con los New England Patriots y era considerado una futura leyenda de la NFL. Su talento natural, su energía en el campo y su personalidad carismática lo convirtieron en un símbolo de éxito y esperanza para muchos jóvenes deportistas. Pero detrás de la fachada de gloria y disciplina se ocultaba una vida marcada por la violencia, la ira y la constante lucha con sus propios demonios. En junio de 2013 todo cambió drásticamente cuando Hernández fue arrestado por el asesinato de Odin Lloyd, un jugador semiprofesional que mantenía una relación con su pareja. La noticia provocó una conmoción nacional, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la caída de un ídolo en pleno ascenso. Las investigaciones revelaron un entorno plagado de excesos, malas compañías y decisiones impulsivas que habrían sellado su destino mucho antes del juicio. En abril de 2015, Hernández fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque en 2017 fue absuelto en otro caso de homicidio, su vida ya se había desmoronado por completo. Apenas unos días después de esa absolución, el 19 de abril de 2017, fue encontrado muerto en su celda, en un acto que muchos interpretaron como el último capítulo de una mente atormentada. La historia de Aaron Hernández continúa siendo una de las más trágicas en el deporte moderno. Es un recordatorio doloroso de cómo el talento y la fama pueden convertirse en una prisión invisible, y de cómo la gloria puede desvanecerse cuando la oscuridad interior vence a la razón y al corazón. Mike Tyson, conocido como el hombre más malo del planeta, fue uno de los boxeadores más temidos y talentosos de todos los tiempos. Su fuerza descomunal y su estilo agresivo lo llevaron a convertirse a una edad muy joven en campeón mundial de los pesos pesados, marcando una era en la historia del boxeo. Sin embargo, detrás del brillo del éxito se escondía una vida marcada por la violencia, la soledad y las malas decisiones. En 1992, su carrera se derrumbó tras ser condenado por un delito grave contra Desiree Washington
una joven de 18 años. Tyson fue sentenciado a 6 años de prisión, aunque solo cumplió 3 antes de ser liberado en 1995 por buena conducta. El escándalo destruyó su reputación y mostró el lado más oscuro de una figura que parecía invencible. A pesar de su regreso al ring, nunca volvió a alcanzar la gloria del pasado. Su historia se ha convertido en un símbolo de cómo el talento sin control puede conducir a la caída y de que ni la fama ni el dinero pueden proteger a nadie de las consecuencias de sus actos. Tyson es al mismo tiempo una leyenda del deporte y una advertencia sobre los peligros del poder y la impulsividad. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.